una bienvenida a la audiencia de Cambio a una nueva entrevista. Esta vez hablamos con Rodrigo Primi, profesor y experto constitucionalista, a propósito del aniversario 33 de la Constitución Política de Colombia. La Constitución es el resultado de un acuerdo de paz, de un acuerdo nacional, un consenso necesario para una época que estuvo marcado por la violencia y por el narcotráfico. Doctor Primi, bienvenido a Cambio. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Primi, lo primero que tengo para preguntarle es ¿por qué cree usted que vale la pena conmemorar los 33 años de la Constitución del 92? Yo creo que la cuestión de 1991 es uno de los grandes acuerdos nacionales de verdad que se han hecho en Colombia y que han logrado un consenso democrático y una aceptación ciudadana muy fuerte. Hay un libro clásico en historia constitucional colombiana de Hernando Valencia Villa que se llama Cartas de Batalla, en donde él desarrolla una tesis que tengo algunos reparos, pero que como tesis general la comparto, que es que la mayoría de las constituciones anteriores fueron imposiciones de quienes eran victoriosos en guerras civiles. Por ejemplo, la Constitución del 63 de los radicales, la Constitución del 86 de la regeneración, etcétera. Digamos, eso requiere matices, pero da esa idea de que las constituciones no eran frutos de acuerdos y de consensos, sino de imposición de una fuerza sobre otras, y eso limitaba la capacidad de la Constitución de ser un pacto de convivencia entre todas las colombianas y colombianos. La del 91 en eso es muy distinta. Es una constitución que nace de la búsqueda de acuerdos y de consensos en torno a superar el autoritarismo de la Constitución del 86 y sus restricciones y superar la profunda crisis que vivíamos a finales de los 80 e inicios de los 90 con esa sensación de caos, de violencias, de terrorismo, y se logra ese acuerdo democrático entre fuerzas muy diversas, en un texto que yo creo que en sus lineamientos esenciales recoge bien a lo que Colombia quiere ser, un país respetuoso de los derechos, democrático, participativo, diverso, que reconoce la diversidad, que promueve la igualdad, etcétera. Entonces, yo creo que esa constitución, por su origen y por sus 30 años, en donde ha logrado 33 años, en donde ha logrado un gran consenso y una aceptación, sin perjuicio de que haya críticas de algunos aspectos de la Constitución, amerita ser festejada, si se quiere. La transformación social que prometía o que trajo la Constitución del 91 ¿se ha vuelto realidad o hay partes de la Constitución que son papel, por así decirlo? Yo creo que el balance es mixto. La Constitución del 91 le apostó a más derechos, lo que llama uno en teoría constitucional un neoconstitucionalismo, o sea, muchos derechos y con formas de protección judicial fuertes, como la tutela y la Corte Constitucional, y en eso se avanzó muy bien. Le apostó a mejor y mayor participación democrática y en eso el resultado es mixto. Sí se volvió Colombia más plural políticamente y hoy tenemos un presidente de izquierda, un gobierno de izquierda, y le apostó también a la paz. Ahí fue, digamos, problemático porque fue un periodo de guerra muy intensa a finales de los 90, y le apostó a igualdad. Y yo creo que la Constitución ha tenido buenos resultados en la garantía de derechos por la vía judicial y por consiguiente en superar discriminaciones tanto de jure en el derecho como de facto que vivían ciertas poblaciones. Por ejemplo, la población LGBT ha tenido grandes conquistas en el marco de la Constitución del 91, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las iglesias distintas a la Iglesia Católica, todos estos grupos que en la Constitución del 86 estaban muy discriminados. Las mujeres han logrado enormes conquistas en la Constitución del 91, no solo en el papel, sino en la realidad. Lo mismo, yo creo que en ciertos derechos sociales la Constitución ha permitido avances. Con todo el debate del sistema de salud, yo creo que los avances en el tema de salud son notables. Antes de la Constitución solo
20-25% de las personas estaban aseguradas, hoy casi el 100% de la población con problemas de acceso, problemas de desigualdades territoriales y de atención, pero eso es un avance muy significativo. Pero yo sí creo que la Constitución en un tema en donde no ha tenido los resultados buscados es en la superación de la desigualdad socioeconómica, de las exclusiones socioeconómicas. En eso la Constitución no ha logrado la promesa de igualdad que está en el artículo, por ejemplo, 13 de la Constitución. Si uno mira los grandes indicadores de desigualdad antes del 91, por ejemplo, el famoso coeficiente de Gini, que va entre 0 y 1, y entre más cerca de 1 es más desigual, no han variado sustantivamente durante la vigencia de la Constitución del 91. Teníamos mucha desigualdad socioeconómica antes, seguimos teniendo desigualdad socioeconómica hoy. Entonces, ahí eso ha generado limitaciones a las promesas de la Constitución. Cada gobernante que llega con un espíritu de reforma, tanto constitucional como legislativo. Y no sé si ese problema, esa intención de reforma pueda llegar a ser considerado un problema en el sentido de que hay una reformitis que hemos modificado la Constitución muchísimas veces desde su promulgación. ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo que la Constitución no es un texto pétreo, podríamos decir hoy, pero se presta a interpretaciones, pero no es un texto inmóvil y sí admite ajustes y modificaciones, pero que hay que tener cuidado en meterse con la Constitución. ¿Por qué? Porque si uno quiere que la Constitución sea un pacto fundamental duradero, que es la aspiración de toda Constitución, y esta es la segunda Constitución más longeva de la historia colombiana, la más longeva fue la del 86, pero la del 86 sobrevivió por al menos dos reformas fundamentales que le rompieron el espinazo autoritario, que fue la de 1910, que eliminó mucho el autoritarismo, y la del 36, que le dio contenido social. Entonces no es la originaria para nada del 86, que se vivió más de 100 años, y esa es la segunda más longeva. Si uno quiere aspirar a que una constitución siga manteniéndose como un pacto esencial de convivencia, pues cuando uno se va a meter en la constitución es porque es necesario. No con la idea de reformémoslo a todo momento como si reformando la Constitución uno transformara la realidad. Eso no es verdad. La Constitución uno la reforma porque ve problemas de diseños institucionales que hay que corregir o ve temas de derechos que hay que ajustar, pero realmente y eso tiene efectos simbólicos, efectos culturales, efectos jurídicos, pero realmente las grandes transformaciones sociales se dan en el marco de la Constitución, pero a través de políticas públicas, decisiones judiciales, decisiones legislativas. Una constitución en sí misma no hace grandes modificaciones, sino establece el marco para que haya la política democrática en donde se hacen ellas. Entonces, meterse en exceso en la constitución a veces en forma innecesaria, sí, yo creo que es un error, es lo que algunos llaman una especie de fetichismo normativo en donde se piensa que con ciertas reformas constitucionales se transforma la realidad. Eso no quiere decir que no haya reformas que deban hacerse. Yo creo que hay algunas reformas pendientes, y yo creo que ha habido unas importantes en el marco de la Constitución. Señalo dos o tres. Por ejemplo, la reforma que en el año más o menos 2000 le quitó muchos poderes judiciales a la Fiscalía. En el origen de la Fiscalía hubo un error de diseño, que se dijo que como estaba en la rama judicial tendría funciones judiciales, y eso era un autoritarismo tremendo. Eso se corrigió en el año más o menos 2001, con una reforma que ajustó las funciones de la Fiscalía, y eso estuvo bien. Luego la Constitución tuvo problemas en la reforma política, y también por el 2003-2004 hubo también una reforma política para que no hubiera tanta multiplicación de partidos, o la reforma reciente que reconoció más vigorosamente los derechos del campesinado. Entonces, esas son reformas que yo creo que han estado bien pensadas y bien incorporadas, pero otras obviamente mucho más problemáticas y algunas totalmente innecesarias. Mientras pues se ha hecho muchas reformas, también hay artículos de la Constitución o mandatos que no se han reglamentado desde 1991. Sí, por ejemplo, hay uno que incluso establece una orden, y no ha tenido un desarrollo
legislativo fuerte, que es, yo soy malo para los artículos, pero si no estoy mal, es el artículo 53 de la Constitución que establece los derechos de los trabajadores. Y la Constitución dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo mínimamente con estos principios constitucionales. Ese Estatuto del Trabajo no se ha expedido. Y eso es lo que explica algunas de las debilidades de la garantía de los derechos de los trabajadores. La Corte Constitucional ha considerado que esa norma es aplicable directamente desde la Constitución y eso ha limitado un poco los problemas de la falta de desarrollo de ese artículo, pero ese sería un gran ejemplo. El segundo gran ejemplo yo creo que es el más monumental, pero es un tema en donde la propia Constitución tiene problemas, es el ordenamiento territorial. La Constitución en el ordenamiento territorial, que es un tema central en el diseño de un Estado, no logró un acuerdo muy fuerte, entonces lo que hizo fue establecer unos mínimos y dejar abierto que pudiera haber desarrollos legislativos ulteriores. Los mínimos fue decir que se mantenía el sistema de nación, departamentos, municipios, pero dijo, podrá haber regiones que agrupen departamentos y podrá haber provincias que agrupen municipios en un departamento. Eso ha tenido un desarrollo mínimo. Hace unos 4 años salió una supuesta ley de ordenamiento territorial, pero eso es súper débil y yo creo que eso explica muchas de las disfunciones de funcionamiento del Estado colombiano, en donde tenemos departamentos muy débiles que se deberían reagrupar en regiones. Por ejemplo, que hubiera una gran región de la costa atlántica que entonces tuviera mucho más poder de coordinación de servicios públicos, de ordenamiento territorial, y esa es como una de las tareas pendientes de la Constitución del 91, yo diría la principal. De lo que usted está diciendo se deriva no solo el tema de que los gobernantes creen que por reformar la Constitución se van a solucionar los problemas, sino también como una llamada de atención al Congreso que históricamente se ha saltado su responsabilidad de reglamentar la Constitución y ponerla en marcha. Lo estoy entendiendo. Sí, una de las características del caso colombiano es que hubo un gran consenso en el momento constituyente, año 90, 91 y uno diría hasta 92, en la voluntad de transformación, en los lineamientos que estaban establecidos en la Constitución, pero luego las grandes fuerzas políticas que estuvieron detrás de la Constitución del 91 se debilitaron mucho. Eh, por ejemplo, la Alianza Democrática M19, que fue muy fuerte en la Constitución del 91, más o menos tuvo más del 30% de votación para la Asamblea Constituyente y más o menos el 30% de los constituyentes, o Salvación Nacional, el partido de Álvaro Gómez, que también tuvo una presencia significativa. Esas fuerzas se debilitaron y fuerzas, no diría yo anticonstitución, pero no muy entusiastas de la Constitución, fueron las que empezaron a dominar la política en el Congreso. Entonces eso es lo que explica también por qué la Corte Constitucional colombiana ha sido tan activa. Porque muchas de en otros países que han tenido esas transformaciones constitucionales, por ejemplo, pensemos en un ejemplo como España, en la Constitución del 78, las fuerzas que impulsaron esa Constitución fueron fuerzas dominantes en los años, casi décadas siguientes a la Constitución de 1978 y estaban comprometidos con ella y la desarrollaron legislativamente y por eso el Tribunal Constitucional ahí ha tenido una labor, si se quiere, más correctiva, pero no una labor tan protagónica como la de la Corte Constitucional colombiana. La Corte Constitucional colombiana, entonces, como que ha asumido la tarea que normalmente le correspondería al legislador de materializar muchos de los mandatos constitucionales. Eso no es deseable. Uno preferiría que eso sea una labor más de discusión democrática y legislativo, pero yo creo que ahí la Corte Constitucional ha tenido razón que frente a los vacíos del legislador le corresponde a ella cumplir las promesas y las normas de la Constitución. Y hoy, 33 años después, estamos en una discusión que abrió el presidente Petro de la posibilidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, un mensaje que el presidente no ha sido claro en las formas ni en su lenguaje. ¿Cómo ve usted esta propuesta de constituyente? ¿Es viable? ¿Es el momento?
Yo he sido muy crítico de ese discurso del presidente sobre el poder constituyente. Digo discurso más que propuesta porque ha sido extremadamente ambiguo. El presidente habló en algunos momentos de asamblea constituyente, luego habló, eso lo hizo en su discurso en Cali, luego habló de reformas constitucionales necesarias y señaló al principio 3, otra vez 8. Luego habló que no, que era un proceso constituyente, y luego últimamente se refiere es más al poder constituyente, sin decir que obligatoriamente eso desemboque en una asamblea constituyente. Yo creo que ese uso de la expresión constituyente hoy en Colombia es un uso totalmente desafortunado, porque el presidente lo puede usar, algunos dicen en el sentido de un autor italiano que se llamaba, porque murió recientemente, Toni Negri, que es un autor de izquierda, que tiene un concepto de poder constituyente que nadie en la teoría constitucional recoge, que es un poder del pueblo movilizado permanentemente. Y que eso es importante en la dinámica democrática. Si a eso se refiere, pues hable y diga el pueblo movilizado permanentemente. Pero cuando uno habla de poder constituyente, salvo con Toni Negri, que es absolutamente marginal en la teoría constitucional, cualquier constitucionalista, cualquier jurista, cualquier teórico en Colombia piensa que es que se va a tocar la Constitución y que se va a tocar de manera muy severa. Ya sea para sacar una nueva constitución, ya sea para modificarla profundamente. Y yo creo que eso es un error muy importante. Es un error muy importante porque crispa el ambiente político. Entonces la derecha ve eso como la forma de Petro de atornillarse en el poder con vías extrajurídicas. Ciertos sectores de izquierda dicen ahí va a empezar la revolución, y eso, digamos, deteriora el ambiente de la discusión política. Si él lo que quiere es un pueblo movilizado a favor de las reformas, eso es entendible, eso es legítimo, pero no le meta la expresión poder constituyente, que uno dice va a tocar la Constitución. Y cuando él dice que va a tocar la Constitución, yo no he encontrado ningún tema, o salvo un tema, pero es un tema que no estaba en su campaña. No he encontrado ningún tema que requiera reforma constitucional profunda. Cuando él saca sus 8 o 9 temas, por ejemplo, impulsar el acuerdo de paz, pues ya está en la Constitución, en el Acto Legislativo 2 del 2017, que dice que las autoridades deben cumplir el acuerdo de paz. Entonces, ¿qué más se necesita? ¿Qué reforma agraria? Pues ahí está la reforma de los derechos del campesinado y el marco constitucional y legal con la Ley 160 de reforma agraria. No se necesita nada. Que por el cambio climático, no, pues ahí está el derecho al desarrollo sostenible que está en la Constitución y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte. Entonces, el único tema en donde uno diría de pronto se requiere una reforma constitucional, aunque yo creo que puede hacerse por vía legal, es ese que había hablado anteriormente del ordenamiento territorial. Ahí hay algo que requiere reformas importantes. Y uno podría pensar, también hay unos temas de justicia, pero esos también son reformas fundamentalmente legales o puntuales, y la reforma político-electoral. Pero esos no son sus temas. Entonces uno dice, ¿por qué esa movilización tan de crispación política que genera la noción de poder constituyente? Y un último tema. Incluso si uno sostuviera que se necesita una asamblea constituyente, yo no lo creo, pues hay que tener mucho cuidado con la experiencia chilena. La experiencia chilena es una experiencia que hay que mirar con ojos cercanos, porque es un país que sí tuvo un momento constituyente que uno diría se requería una asamblea constituyente porque era el estallido social y una constitución deslegitimada, que era la constitución del 80 de Pinochet, que muchos veían como autoritaria y tiene elementos autoritarios y neoliberal, a pesar de que ha tenido muchas reformas. Entonces uno diría si era algo que requería una asamblea constituyente, y mire, no lograron. No lograron la transformación, porque es que lograr un acuerdo político como el que tuvo Colombia en el año 90-91 no es un tema menor. Yo creo que esa foto de la proclamación de la Constitución del 91, donde está Álvaro Gómez, está Serpa y está Antonio Navarro, es una foto de un acuerdo, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental de verdad. O sea, estaba la persona que había sido secuestrada por el otro, que eran rivales políticos, uno considerado el líder de la extrema derecha y el otro un exguerrillero de izquierda y un liberal progresista en la mitad,
y los tres son los presidentes de la Asamblea Constituyente. Tener esa otra figura otra vez en Colombia yo lo veo extremadamente difícil y riesgoso. ¿Y por qué sacrificar eso cuando todas las reformas que Petro está proponiendo, todas se pueden hacer por vías legales y por vías de políticas públicas? El mejor ejemplo es los avances con todo el problema de su procedimiento y con algunas limitaciones, pero los avances enormes que ha significado, por ejemplo, la reforma pensional, que era también una tarea pendiente. Yo creo que Colombia tenía uno de los peores sistemas pensionales del mundo y esta reforma avanza en la dirección correcta sin perjuicio de que pueda haber ciertos defectos en su procedimiento y técnicos. Pero es un avance significativo, entonces se puede. Entonces, ¿por qué generar esa idea de poder constituyente que tanta crispación política genera? Eso desde la parte jurídica nos la puede explicar. ¿Tiene esa tesis las implicaciones de permitir, por ejemplo, que haya una reforma constitucional por vías diferentes a las que están consignadas en la Constitución que rige en ese momento? La teoría del poder constituyente, digamos, uno diría dominante en la teoría constitucional. Repito, Tony Negri, por más de que yo creo que es un libro súper interesante el de él, es absolutamente marginal en la teoría constitucional. Yo me leí una tesis doctoral reciente sobre poder constituyente de más o menos 600 páginas y lo citan en una nota de pie de página como en la página 380 y pico. Es absolutamente marginal en la teoría constitucional porque no tiene que ver con la teoría del poder constituyente que todo el constitucionalismo maneja. Repito, la teoría del poder constituyente de Negri es el pueblo movilizado de manera permanente. La teoría del poder constituyente que viene del abate Sieyès en la Revolución Francesa es la idea de distinguir entre el poder constituyente, que sería el poder del pueblo, para, sin ninguna atadura jurídica, darse una constitución, y los poderes constituidos, que son los poderes que derivan de la constitución y por consiguiente tienen límites jurídicos. El poder constituyente es extrajurídico y el poder constituyente tiene límites jurídicos. Entonces, el poder constituyente se supone que irrumpe en momentos particularmente extraordinarios y es un poder temporal porque es para hacer una constitución de manera específica y que se representa en una asamblea constituyente. Esa es como la idea clásica del poder constituyente. Colombia, mientras que el poder constituido sería el Congreso, el presidente, incluso el poder de reforma, es decir, la capacidad de reformar la Constitución, pero por los procedimientos constitucionales, a pesar de que algunos lo llaman poder constituyente derivado, yo creo que esa es una expresión que confunde, es un poder constituido, es el poder de reformar en el marco de la Constitución. Entonces, en la Constitución del 91 hay una forma de asamblea constituyente, pero que hace parte de un poder constituido, porque es la Asamblea Constituyente convocada por los procedimientos establecidos por la propia Constitución. El poder constituyente originario es un poder que irrumpe y entonces es siempre un momento extraordinario y es siempre un momento riesgoso. Riesgoso políticamente porque alguien puede usarlo para legitimar reestructuraciones autoritarias. Entonces, para que ese poder constituyente no tenga esas implicaciones autoritarias, riesgosas, lo que algunos sostenemos es que una vez se adopta una constitución, ese poder constituyente del pueblo como soberano entra, si se quiere, en latencia. Y el pueblo tiene que expresarse a través de los procedimientos establecidos en la Constitución, sin perjuicio de que haya movilizaciones populares, movilizaciones ciudadanas, y lo que uno debe es ampliar esos mecanismos de participación lo máximo posible para que el pueblo pueda expresarse de muy distintas formas. Y uno solo debería admitir la irrupción del poder constituyente en eso que uno llama momentos constituyentes, que es un momento extraordinario en donde una sociedad dice, estoy en una crisis de la Madonna, aquí yo no tengo salidas por las vías jurídicas que existen, la Constitución del 91 la Constitución existente la vemos ilegítima, y necesitamos algo nuevo, y entonces se establecen procedimientos, a veces con un cariz jurídico, a veces con alguna legitimación, como en la Constitución del 91. Entonces, ustedes recuerdan la Constitución del 91, la Constitución del 86, deslegitimada. No había mecanismo para convocar una asamblea constituyente, no existía, estaba prohibido.
Entonces, en ese momento se idea, hay un proceso de paz con el M-19 y se están sumando otros procesos de paz. Si hay constituyente, que era con el EPL, con el Quintín Lame, eh, y entonces en ese momento se dice, bueno, aprovechemos las elecciones de 1990 a partir de la figura de la séptima papeleta, que fue en marzo del 90, se dijo queremos una asamblea constituyente y entonces sale ese decreto de estado de sitio en donde se dice aprovechemos las elecciones del 90 para que se cuenten los votos a favor de una asamblea constituyente. Ese es un momento súper tenso jurídicamente porque se está estableciendo un procedimiento de se está emergiendo un procedimiento de reforma por fuera de los procedimientos de reforma de la Constitución del 86. Por eso esa decisión fue muy divisiva en la Corte Suprema de Justicia que ejercía el control. Fue por un voto que se ganó. Y se dijo, sí, se pueden contar los votos. Y un poco el argumento que se dijo es, mire, ahí todavía no hay un procedimiento de reforma. Ahí es simplemente contabilizar la expresión ciudadana. Y la votación fue abrumadora. Más o menos el 95% dijo sí y 4 o 5% dijo no, con una votación bastante masiva para la época. Y ahí es que entonces se hacen los acuerdos políticos para convocar la constituyente y luego hay un nuevo decreto de estado de sitio para convocar la constituyente y la Corte Suprema en una sentencia como de octubre del 90, una de las más importantes de la historia constitucional colombiana, dice ahí está actuando el poder constituyente y por consiguiente no le pueden poner temarios. Ustedes recuerdan, en el año se le ponía un temario a esa Asamblea Constituyente, la Corte Suprema permitió la convocatoria de la Asamblea Constituyente y eliminó el temario. Y eso permitió la Constitución del 91, que era un riesgo, pero salió bien porque había fuerte acuerdo político y una orientación en esa dirección. Yo creo que nada de eso hay hoy en Colombia, nada de eso. No, y no creo que haya vías jurídicas para algo parecido. O sea que lo que habría, si el presidente intenta hacer una asamblea constituyente por fuera de las formas constitucionales previstas, si la quiere hacer por las vías establecidas en la Constitución, perfecto. Una ley en el Congreso que tiene mayoría absoluta, revisión en la Corte, convocatoria al pueblo para que diga sí o no, se necesita una mayoría súper fuerte para que sea convocada, luego elecciones, eso todo es legítimo y legal. Yo creo que en estos momentos sería ilegítimo e inconstitucional intentar una asamblea constituyente por fuera del marco constitucional. En otros países donde se hizo y tuvo cierta legitimidad, a veces muy fuerte, era porque eran presidentes electos con ese mandato. O sea, uno puede citar 3. Chávez, en los años 90. Claro, hoy hablar algo bueno del chavismo es muy mal visto, pero el inicio de la constitución que se logró durante Chávez fue una constitución también con algunos consensos, no totales porque el chavismo arrasó en las elecciones para la constituyente, pero con ciertos acuerdos y por eso muchos dicen la salida de Venezuela sería volver a la constitución originaria de Chávez, no a la de Maduro. Luego, la constitución de Ecuador se elige a Correa con el mandato prácticamente de convocar una asamblea constituyente. La constitución de Bolivia también se elige a Evo Morales más o menos con el mandato de llevar a cabo una asamblea constituyente. Petro no fue electo con el mandato de hacer una asamblea constituyente, sino él se hizo elegir prácticamente con la prohibición de que no voy a convocar constituyente. Entonces, el que tanto habla de que está cumpliendo el mandato de sus electores, pues el mandato de sus electores fue no haga constituyente. Entonces estaría introduciendo una contradicción en todo su discurso, que es que necesita una constituyente para cumplir su mandato, cuando ese no fue el mandato que le dio el pueblo en las elecciones, y es que unas elecciones son un mandato como él lo interpreta. Claro, de lo que usted menciona hay varios elementos importantes y es por qué hablar ahorita de poder constituyente cuando ya nos explicó que no estamos en ese momento súper específico en el que cabería en la tesis del poder constituyente, de que hoy el poder constituyente solo se puede canalizar bajo las reglas de la Constitución del 91, no podría hacerse de manera diferente, no podría saltarse o crear un nuevo texto constitucional saltándose a la Constitución del 91. Y también el presidente ha hablado
en su discurso habla del pueblo y que el pueblo debe apersonarse de la democracia sin ser claro a qué se refiere cuando hace esa expresión. Y es relevante porque ahora el discurso del presidente ha llevado como a realzar la importancia de las asambleas populares. Incluso ahorita en la discusión que tenemos en la Universidad Nacional se está hablando de una constituyente universitaria. Entonces el lenguaje en el público, en la sociedad, está cambiando de hablar de un poder constituyente, de un cambio constituyente de una manera casi que genérica, como si pudiéramos saltarnos las normativas actuales, como si ese poder pudiera hacer esas modificaciones ahorita. Y no sé si eso pueda ser leído de una manera muy peligrosa en este momento. Yo creo que es una apuesta riesgosa para el propio presidente Petro y para la democracia. Yo por eso desearía que hable de movilización ciudadana, de participación ciudadana, pero no le meta la expresión constituyente, porque eso tiene una connotación específica en teoría constitucional. Y uno no puede decir es que uno no puede jugar con la ambigüedad de decir, no es que yo me refiero, él ni siquiera mencionaban a Tony Negri, pero digamos muchos analistas dicen que es él, por ejemplo Álvaro Echeverri Uruburu, que sacó un artículo bastante bueno sobre el tema, cuando eso no tiene nada que ver con lo que se maneja en teoría constitucional y en derecho constitucional. Y entonces es esa ambigüedad la que es súper problemática. Eso es como decir, hay que hacerle a usted quimioterapia. No, pero es que yo no tengo cáncer, yo no necesito quimioterapia. No, lo que pasa es que cuando yo hablo de quimioterapia me refiero a otra cosa. No, es que hay expresiones que tienen un sentido en la teoría. Entonces yo creo que es un error. Por eso yo no me gusta la expresión constituyente universitaria en la nacional, pero sí creo que es importante hacer unas aclaraciones. En la nacional esa idea viene de lejos. No tiene nada que ver con la apuesta del presidente Petro. Es una idea que viene de hace años en la universidad y que tiene que ver con una tendencia en Colombia a usar, digamos, de manera de manera muy masiva la expresión constituyente. Ustedes recuerdan que en muchos municipios de Colombia a veces se ha hablado de asamblea constituyente municipal. Como diciendo es que aquí queremos que el pueblo se exprese y es el poder constituyente. Entonces en la nacional ha sido un poco lo mismo, que es queremos que haya una expresión de los estamentos universitarios para una reforma más democrática de la Universidad Nacional. Yo esa idea la comparto, pero yo no creo que eso sea una constituyente universitaria. Eso simplemente es una discusión universitaria para hacer propuestas para una reforma democrática de la universidad que finalmente tendrá que pasar por las vías jurídicas establecidas en la universidad. O sea, una modificación del estatuto de la universidad por el Consejo Superior y eventualmente una modificación del decreto que rige la Universidad Nacional. Que eso esté acompañado de movilización de los estamentos académicos, profesores, estudiantes, eso está bien. Que haya una deliberación y discusión muy fuerte, eso está bien. Y que haya una exigencia de que lo que se acuerde en esa deliberación sea tomado en cuenta por las autoridades instituidas, está bien. Pero yo creo que llamar eso constituyente universitaria, sobre todo en este momento, me parece que es problemático. La Constitución ahorita necesita algunas reformas. Ya mencionó usted tema de ordenamiento territorial. ¿Qué otras cree usted? Yo dije ordenamiento territorial, electoral y ajustes judiciales. También nos dijo que en su criterio no es necesario para cumplir el acuerdo de paz modificar la Constitución. Tampoco es necesario. En materia de paz necesitamos algún tipo de reforma o sea, que pase lo legal. Para implementar el acuerdo de paz con las FARC no se necesita ninguna reforma constitucional, ninguna. Las que se necesitaban ya fueron aprobadas. Quedó pendiente una reforma político-electoral que no se logró tramitar, pero esa era una idea del acuerdo de paz
que es muy importante, que yo comparto. A mí me gustaban mucho las propuestas de reforma político-electoral que surgieron de una comisión creada como consecuencia del acuerdo, pero que a eso el Congreso no le puso bolas. Y yo creo que hay un debate de cómo hacer una reforma político-electoral. En especial, yo creo que, por ejemplo, eso sí requiere una reforma constitucional, pero puntual es que uno debe modificar o acabar el Consejo Nacional Electoral y crear una corte electoral, algo independiente de verdad, porque, digamos, es una vergüenza que el órgano que supuestamente tiene que controlar a los partidos dependa de los partidos. Eso no se necesita ser Einstein para decir hay un problema de diseño institucional grave. Y lo estamos viviendo con todo el debate de la posible eh, ruptura de los topes electorales en la campaña de Petro. Entonces, un magistrado del Consejo Electoral totalmente antipetrista es el que ha llevado el proceso. Eso no tiene ninguna credibilidad. Entonces ahí se necesitan reformas. Entonces sí hay temas en donde uno dice hay reformas puntuales necesarias. Que hay cosas de la Constitución del 91 que a mí personalmente no me gustan, claro, y que si yo, si algunos constitucionalistas pudiéramos tener la posibilidad de hacer la Constitución de nuestros sueños, habría cosas muy distintas a la Constitución del 91, claro. Por ejemplo, a mí no me gusta la forma de gobierno presidencialistas, prefiero formas de gobierno parlamentarias. Creo que son mucho más democráticas y mucho mejores. Pero es que las constituciones no son libros que uno escribe. Eso solo se podía en la época de Caro. Entonces él medio escribió la constitución, pero incluso ahí tuvo que pactarla. Las constituciones son pactos políticos y por eso tienen tensiones y contradicciones. Y dentro de esas posibilidades, la Constitución del 91 es una de las mejores posibilidades que hemos tenido y por eso toca cuidarla y ajustarla, pero no ponerla en riesgo. Okay. Queremos aprovechar esta charla con usted para hablar de dos temas más. Primero, que están próximos a salir de la Corte Constitucional los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo. Ya hubo muchos críticos sobre la terna que terminó con la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte y quería que nos hiciera cuál es su llamado al presidente, a las Cortes y al Congreso sobre los procesos electorales que se vienen. De cara a ese proceso, pues, por la importancia de precisamente la integridad de la Corte Constitucional. Hablando de problemas de diseño, yo creo que en el diseño de la Corte Constitucional que quedó bastante bien, sí hubo un error de diseño que hubiera podido ser muy fácil corregir en estos años, pero sensible políticamente, que fue no haber establecido una renovación progresiva de la Corte y no por grandes momentos y bloques. O sea, ahorita vamos a elegir en un periodo de 2 a 3 años 5 magistrados de la Corte, 4 y uno que ya fue propuesto en la terna del presidente Petro. Eso es un error. En muchos países, por ejemplo, tienen cortes constitucionales que duran 9 años, tienen 9 magistrados y lo que hacen es que cada 3 años salen 3 y entran 3. Y uno con 9 podría poner que cada año salga uno. Entonces cada año hay un debate sobre qué tipo de corte uno quiere y entra un magistrado, pero que no va a generar una gran transformación de la jurisprudencia. En la Constitución del 91 eso no se hizo, fue un error y no ha sido corregido y entonces vamos a tener una renovación importante de la Corte en los próximos años. Y yo creo que en relación con la elección de los magistrados, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo no estoy en contra de que se tome en cuenta parcialmente la visión filosófica para designar un magistrado. Eso, digamos, la labor de interpretación constitucional no es puramente técnica y neutra. La filosofía influye, la filosofía política de quien esté. Pero lo que es un error muy grande es partidizar una corte constitucional. Una cosa es que uno diga, esta corte es demasiado progresista, necesitamos un magistrado un poquito más conservador. Eso no está mal. Ese debate se da en muchos países. Pero lo que es un error es decir, yo necesito mi magistrado en la corte. Yo necesito a alguien que represente a mi partido.
que me represente en la Corte. No, los magistrados, si van a ejercer bien su función, no solo tienen que tener idoneidad técnica, no solo tienen que tener una obviedad, que es no tener ningún cuestionamiento por malos manejos, corrupción, etcétera. No solo tienen que tener una visión filosófica y de Estado, sino que tienen que ejercer lo que llamó algún magistrado del Consejo de Estado, del Consejo Constitucional francés, que era ministro de Mitterrand, que se llamaba Badinter, y entonces Mitterrand lo nombró en el Consejo Constitucional. Ellos tienen esa facultad de nombrar directamente a algunos miembros, y lo que le dijo Badinter apenas lo nombró, le dijo: mire, presidente Mitterrand, usted me cae muy bien, pero yo voy a ejercer con usted un deber de ingratitud. Usted me nombró, olvídese. Yo no le voy a pasar nada porque usted me nombró. Y yo creo que deben nombrarse personas que tengan esa capacidad. De decir, yo entro a una corte, puedo venir de la terna del presidente, puedo venir de la terna del Consejo de Estado, puedo venir de la terna de la Corte Suprema, puedo haber sido apoyado en el Congreso por tales fuerzas políticas. Finalmente, ahorita yo soy magistrado, soy independiente, y no voy a estar en la Corte impulsando la agenda del presidente o contra la agenda del presidente. Uno no necesita en la Corte Constitucional ni en la Fiscalía. Yo creo que lo que vimos con Barbosa es un desastre. Barbosa fue al principio el escudero del presidente Duque y luego el opositor al presidente Petro. Uno no puede tener en la Corte Constitucional el escudero del presidente Petro ni el opositor al presidente Petro, sino un magistrado independiente, imparcial, con calidades humanas y competencia técnica. Y ojalá que se mantenga la búsqueda de cierta diversidad en la Corte. Diversidad filosófica, diversidad de género, diversidad étnico-racial. Es increíble que en la Corte Constitucional en estos 30 años no haya un magistrado indígena, no haya un magistrado afro. Entonces, ahí creo que puede haber mensajes al presidente Petro y a la Consejo de Estado en su selección de la terna. Y la otra pregunta que le queríamos hacer, aprovechando la coyuntura actual, y es que estamos metidos en una discusión del presidente y de su gobierno en general con los medios de comunicación. Una pelea que se vuelve insultos en redes sociales y que no está favoreciendo o que podría no estar favoreciendo como el debate democrático de el rol que tiene que ejercer los medios de comunicación frente como al control hacia el poder. ¿Cómo usted ve esta situación actual y cuál sería como su reflexión hacia ambos lados? Y yo creo que en ambos lados tenemos que tener capacidad de autocrítica. Yo creo que los medios, y en especial ciertos medios, y ahí digo con nombre propio, un medio como Semana, han abandonado elementos centrales de la ética periodística para convertirse en órganos opositores al gobierno. Y creo que en general muchos medios han sido mucho más duros con este gobierno que con gobiernos anteriores. Eso no está mal. Lo que está mal es que no hubieran sido igualmente críticos con gobiernos anteriores. Y creo que tiene que haber en los medios una cierta capacidad de discusión crítica entre los periodistas. Entre los periodistas tiende a haber a veces un espíritu de cuerpo también problemático, que uno lo entiende en este momento en que hay un gobierno tan agresivo con los medios, como se ha vuelto el gobierno Petro. Entonces yo creo que tiene que haber una discusión entre los medios y entre los periodistas de cómo se hace la labor periodística frente a un gobierno de izquierda, porque eso es algo que en Colombia no se había tenido esa experiencia. Entonces creo que muchos medios no han sabido cómo manejar esa relación con un presidente de izquierda, y creo que tiene que haber más capacidad de autocrítica entre los periodistas y entre los medios. De otro lado, el presidente tiene derecho a criticar medios, digamos, distanciarse, decir eso que dice tal medio no es cierto, y dar las razones. Lo que no puede el presidente es estigmatizar a los medios. Y atacarlos y ponerlos en riesgo y peligro con expresiones que, viniendo de una persona que tiene toda la visibilidad y el poder de un presidente, y un presidente
con altos niveles de popularidad, aunque muchos no lo crean, como el presidente Petro, los riesgos que eso genera. Entonces, un presidente que le diga a una periodista, porque no le gustó un derecho de petición público hecho frente a Laura Sarabia, que le diga que es de la Mossad periodística, pues eso es totalmente inaceptable. Un presidente que cuestione a la FLIP, yo hago parte de la FLIP, hago, digamos, de la Asamblea General de la FLIP, nunca he sido de su junta directiva, pero que diga las cosas que dijo de la FLIP que son absolutamente falsas, que es la de Santos, de Francisco Santos, que ha tenido que más o menos que ver con paramilitares, cosas de ese estilo, pues es absolutamente insostenible. Él podría haber una discusión si la FLIP tiene que tener una agenda más amplia en términos de también mirar la calidad periodística o no. Esa es una discusión legítima, pero esa estigmatización de los medios que está haciendo el presidente se asemeja mucho a la estigmatización que hacía el presidente Uribe de los defensores de derechos humanos, que era, digamos, criticarlos asociándolos a algo que les generaba riesgos. En este momento era a todos los defensores de derechos humanos éramos estigmatizados como guerrilleros. Ahora todos los periodistas son cercanos a la Mossad o cercanos al paramilitarismo. Eso no lo puede hacer un presidente. Uno de los mandatos del presidente es garantizar los derechos de todos y todas las colombianas. Y por consiguiente tiene que garantizar la libertad de expresión sin perjuicio de defender su programa de gobierno, de usar a veces mecanismos judiciales de manera excepcional o de criticar a un medio cuando el medio está diciendo cosas que él muestra que no son verdaderas. Eso todo lo puede hacer. Entonces sí estamos en un momento muy tenso que requiere autocrítica en los dos lados. Doctor Uribe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de cambio. Muchas gracias por la invitación.